Bueno, ya estamos listos para la hora de la verdad. Literal. Vamos a usar varias veces efecto hoy, Negarite, te aviso porque... Bueno, señores, hasta ahorita hemos visto coincidencias culturales que rayan en lo extraordinario. Es extraordinario que en diferentes partes del mundo, con miles de kilómetros de distancia y miles de años de diferencia, veamos patrones tan en común de acuerdo no solamente a los ritos, sino a los mitos. Es entendible que Medio Oriente y Egipto compartan mitología y prácticas místicas porque están prácticamente en la misma zona. Pero eso no explica China, ni mucho menos América, desde el norte hasta el sur. Pero los patrones en común nos hablan de que hay una percepción subyacente a todas estas historias y a todas estas formas de hacer las cosas y de practicar la magia. En todas estas religiones, cultos, prácticas o doctrinas, encontramos que la magia casi siempre depende de hablarle a entidades. El Dios único, si estamos hablando de una religión monoteísta como el Islam, el judaísmo o el cristianismo, o invocar dioses de diferentes sabores, índoles y poderes, si estamos hablando de los sumerios, de los egipcios, de los sudamericanos, de las culturas preincaicas, de las culturas mesoamericanas como los mayas, los aztecas, las culturas norteamericanas. Estamos viendo que en todas la magia depende de conectarte con seres que tienen nombre, apellido y función. Si queremos verdaderamente adentrarnos en el mundo de la magia, entonces tenemos que entender qué carajos estamos haciendo. En el mundo de la magia tienes una de tres. Tienes técnica, tienes don o tienes nada. Hay muchas personas practicantes de la magia que lo que tienen son técnicas de lectura en frío, maneras bonitas de engañar a la gente, formas de impresionar, ¿no? Una buena teatralidad. Pero eso no es magia, eso es un charlatán experto. Exacto. Las otras dos cosas, el don, con ese se nace. A mí me hubiera encantado nacer con dones y el único don que tengo es inventarme chistes a una velocidad buena. Pero fuera de eso, en el mundo de la magia yo no tengo grandes dones, así que lo que me queda es apelar a la técnica. Y la técnica se desarrolla macheteándole, prueba y error, estudio, práctica. Y entonces los que no tenemos don, tenemos que entender qué estamos haciendo para que nuestra técnica funcione. Si queremos entender la magia, tenemos que entender sus orígenes, y si queremos entender sus orígenes,
tenemos que hablar entonces de historia. Así que les voy a contar un cuento, véanlo como un cuento. No quiero entrar en conflicto con lo que aprendieron de historia en la universidad, no quiero entrar mucho menos en conflicto con sus creencias religiosas o espirituales, sino vamos a poner esto como una historia que nos va a permitir conectar todo lo que hemos visto hasta ahorita y muchas otras cosas más, hablando de situaciones sociales, geopolíticas, culturales, y en el que básicamente es el punto del que depende el futuro de nuestra especie en este planeta. Así que la historia que les voy a contar no pretende convencer a nadie. Con todo respeto, me importa un carajo lo que ustedes crean de la vida. Porque es su pedo, no el mío. Pero yo los invité a un curso de magia y es mi responsabilidad como ponente, como facilitador, darles todo lo que yo sé al respecto para que realmente la magia funcione, porque el chiste es una iniciación en magia. ¿Y quién se puede considerar un iniciado si no tiene puta idea de qué está haciendo? Entonces, la historia que les voy a contar no quiere convencer a nadie, sino busca tener una plataforma de entendimiento entre ustedes y yo, y una plataforma de trabajo para que los ritos que les voy a enseñar el día de mañana tengan sustancia, sentido y efecto. Entonces, no me crean, bien lo dijo Mulder en los X-Files. The truth is out there. La verdad está allá afuera para quien sabe a dónde mirar. Lo único que busco con esta historia es dirigir su atención a dónde mirar. Porque cuando investigas un poquito más allá de lo que te enseñan en la escuela, la verdad es tan evidente que no puedes dejar de verla en todos lados. En los monumentos, en los museos, en la historia, en la ciencia, en la cultura, en las costumbres y en la naturaleza intrínseca del ser humano. Entonces no me crean nada. De hecho, los invito a que duden un chingo de todo lo que les voy a decir, pero que esa duda no sea, ay, pues no me entra y ya, sino que les despierte la curiosidad para que ustedes hagan su propia investigación. El contarles lo que les voy a contar de la manera en la que lo voy a hacer, me ha tomado los últimos años de mi vida meterme intensivamente. Y no me engaño, sé que esto es una información disruptiva. No pretende conciliar absolutamente nada. No busco conciliarlos con nada, ni siquiera con ustedes mismos. Eso es responsabilidad de cada quien. Lo que esta información busca es romper esquemas. Porque no podemos construir algo nuevo encima de una construcción. Necesitamos destruir lo que está sembrado, lo que está construido para poder cimentar otra cosa. Y evidentemente, como especie y como humanidad, necesitamos cimentar otra forma de vivir y de coexistir. Y para eso necesitamos entender quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son las posibilidades de hacia dónde vamos. Y hablando de magia y de su uso, surge la pregunta, ¿quiénes son estos dioses a los que la historia de la magia alude o menciona? ¿Existen, no existen? Y si existen, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿A qué vinieron? ¿Siguen aquí? No pretendo tener todas esas respuestas, pero sí las preguntas. En esta historia hay cosas dignas de mencionar.
De entrada, ¿cómo es posible que si a partir de que se descubre aparentemente el telescopio en el siglo XIV, XV, y a partir de ese momento es donde se desarrolla, según la astronomía verdadera, con Galileo y después Kepler y todos estos genios de la observación astronómica, ¿cómo es posible que si nosotros aparentemente como sociedad contemporánea descubrimos Neptuno, Urano y Plutón en los últimos 2 siglos, el siglo XX y XIX, ¿cómo es posible que los incas, los mayas en el continente americano, los dogones en el norte de África, los sumerios, la primera civilización conocida, cómo es posible que estas civilizaciones conocieran no solamente todos los planetas del sistema solar, incluidos asteroides del cinturón de asteroides que no se descubrieron hasta hace unas décadas en apariencia? ¿Cómo es posible que los dogones supieran que Sirio es un sistema de más de una estrella? Cientos de años antes del descubrimiento del telescopio. ¿Cómo es posible que las construcciones astronómicamente perfectas, sobre todo de los mayas y de los sumerios, aunque hoy solamente queden ruinas, cómo es posible que se hayan podido realizar sin una sapiencia exhaustiva sobre lo que es el espacio? Entonces surgen preguntas que son extrañas porque no coincide lo que nos cuentan de la historia con lo que las culturas antiguas reportan, o por lo menos lo que se sabe de ellas. Entonces, hay algo que no encaja, como esta puta piedra. Esta piedra no encaja en la historia. Esta piedra es el ladrillo más grande conocido en el planeta Tierra y es un ladrillo, pues un tabique perfectamente tallado que se encuentra en Líbano, lo que hoy sería Líbano, en un templo que fue conocido como el templo de Baalbek. Vean toda esa pinche raza que está trepada en ese ladrillo. El mundo de hoy no es capaz de construir eso. Es un ladrillo abandonado que pretendía ser parte de una construcción. ¿Quién y qué iba a construir con ese ladrillo? Que su hallazgo y el templo en donde está tirado afuera data de por lo menos 1000 años antes de Cristo. ¿Qué pedo con esa madre? Sin gente se ve así, nada más que no se ve tan impresionante porque puede medir 1, 10 o 20 metros. Con la gente ya te das cuenta de la proporción que tiene. Pegado a ese ladrillo se encuentra el famoso trilitón. El trilitón son 3 piedras, tabiques no tan grandes, no tan masivos como este, pero por ahí va, que pesan cientos de toneladas. Este rebasa las 1000 toneladas, estos cientos de toneladas. Soportan una plataforma en donde se han erigido templos que a lo largo de los milenios han ido cambiando de forma porque se destruyen, alguien construye otro encima y sigue así el ciclo. El último templo conocido ahí fue dedicado a Zeus, pero antes de ser dedicado a Zeus era un templo dedicado a Baal. De ahí viene el nombre de la zona, Baalbek, la plataforma o la tierra de Baal. Baal es un personaje que hemos visto en la Biblia. De hecho, fue por adorar a Baal que Yahvé hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, porque ahí vivían los adoradores de Baal. Pues al parecer eran bien pinches buenos arquitectos, cabrón, y lástima que se los chingaron, porque si no nos hubieran dicho cómo carajos construyeron este pedo. ¿Cómo levantaron esas madres y las pusieron en una consonancia perfecta que ha durado miles de años?
algo no encaja. No sé si alcanzan a ver, pero esa cabeza es de un cabrón que está ahí trepado, nada más para que vean el tamaño de un güey y lo masivo de esos 3 bloques que forman esa plataforma de Baalbek. Al día de hoy, la única máquina en el mundo que pudiera cargar alguna de esas piedras es el Liebherr LTM 11200 9.1, que nada más para que se den una idea del tamaño de esa tontería, vean el tamaño de la cabina y vean el tamaño del monstruo que es esto. Es de las pocas máquinas en el mundo que pueden levantar más de 1000 toneladas. Y dudo mucho que esa máquina entre a un terreno tan accidentado como este. Lo dudo muchísimo. ¿Qué pasa? Que no encaja. Los científicos y los sacerdotes dirán lo que quieran, pero nadie, a través de los métodos tradicionales, puede explicar este pedo. Nadie. Esto, aunque es poco conocido, es técnicamente mucho más impresionante que cualquier otra construcción en el mundo, incluido Stonehenge, las pirámides de Egipto, Machu Picchu, las pirámides que tenemos aquí en México, tanto en el centro como en el sureste del país. La muralla china se la pela 2 veces y con la izquierda a este pedo. Entonces, hay algo que no encaja, ¿saben? Entonces empieza a resonar la pregunta, a ver, se llama Baalbek porque adoraban a Baal. ¿Quién carajos fue Baal? Baal fue el primer dios de los fenicios en la costa de la parte más, la costa este del Mediterráneo. Fue el primer dios al que ellos adoraron, datado del 2700 a.C., conocido en Babilonia como Belus. Curiosamente, Babel es una contracción de su nombre, Baal. Y Babel aparece en la Biblia, la famosísima torre de Babel, ¿cierto? Baal fue tan importante que su nombre se hizo un sustantivo para hablar de un señor o de un dueño de. Baal Shamin, el señor de los dioses, Baal Safón, el señor del norte, Baal Lebanon, el señor del Líbano, Baal Berit, el dios de la alianza, Baal Marcuod, el señor de la danza. Y los fenicios también adoraban a otra diosa de nombre Astarte, que fue conocida como Ishtari, Nana, Inanna, Asteret, Ishtar, Atar, Ashtar, y fue adorada en todo Medio Oriente, en los primeros 3 milenios antes de Cristo. Curiosamente, el nombre de Baal, cuando llegan las religiones monoteístas, especialmente el judaísmo, al ver que compite en su señorío, en su título con sus propios dioses, relevan el nombre de Baal, ya no de Dios o Señor, sino a una especie de demonio menor, ¿va? De hecho, hay muchas potestades y muchos niveles dentro de la religión cristiana o judía que realmente los toman de la cultura sumeria. Kerub quedó en querubín, ¿va? Seraf quedó en serafín, y los serafs eran serpientes aladas de los desiertos en Sumeria. Después quedaron como los achichincles de Yahvé, serpientes aladas del desierto. Esto es muy importante, serpientes aladas. Porque no fueron los únicos que hablaban de serpientes aladas. Lo mismo dijeron en Mesoamérica, lo mismo dijeron en China, lo mismo dijeron en India. Inclusive en religiones nórdicas hablaban de grandes serpientes monstruosas. Los judíos en sus primeras etapas de conformación religiosa adoptaron un montón de términos que eran sumerios. Más de 2000 años atrás ya existían esas palabras. Sehirim, Lilith, Dagón, Barak, e inclusive a un dios llamado Gad, que hoy pareciera que es la derivación en el goth inglés
que habla de Dios. Y Gad era un dios adorado por los israelitas antes de conocerse como israelitas, porque ¿qué creen? Que los famosísimos israelitas, el pueblo elegido, al primer dios que adoraron no fue a Yahvé. Ellos adoraban a un dios previo, Gad. Todavía hasta el siglo V había cultos a Gad. Pero pareciera que Yahvé era un dios bien celoso y empezó a ordenar que solamente fuera él el adorado. Entonces, esta percepción empieza a debilitar la imagen que se tiene del Dios de los judíos, que dicen los cristianos que es su mismo Dios, porque si no, no incluirían el Viejo Testamento en su Biblia. ¿O sí? ¿O están hablando de otro? Entonces hablan de dos dioses. Entonces, ¿cómo? ¿Que no Dios era el único todopoderoso, alfa, omega, dador de vida? ¿O entonces hay otros? Y si hay otros, entonces ¿no es tan poderoso? ¿O hay otros igualmente poderosos? Estudiando historia surgen dudas de la semántica y de la semiótica de estos términos, de estas historias. Si nos vamos a la primera religión de la que se tiene registro escrito, entonces nos vamos a la religión sumeria. Para los sumerios, dos grandes dioses, Anshar y Kishar, dan origen a un tercer dios llamado An o Anu. Y Anu a su vez tiene otros dos hijos, Enlil y Enki o Ea, que es el mismo. Ellos fueron los primeros que hablaron de la magia. De hecho, su religión de magos eran los famosos caldeos, que inclusive son mencionados en la Biblia como los astrónomos de Babilonia. Y Babilonia se considera una de las ciudades del reino de Calam, Shinar, Senar, mejor conocido como Sumeria, o para ustedes, Mesopotamia. Babilonia literalmente significa la puerta de Dios en sumerio. Varios de sus edificios o ciudades tenían nombres alusivos a sus dioses. Kar Shamash, la fortaleza de Shamash, y Shaku era el rey vicario de Dios. Varios términos de jerarquías en los términos de la magia. El Mashmashu era el mago mayor. Curiosamente, el hechicero supremo lo mencionan en Marvel Comics, hablando del doctor Stephen Strange, para quien conoce de cómics o películas. Las diosas que daban su conocimiento de la energía a las mujeres. Esas mujeres que practicaban el sexo ritual y que fue utilizado en los diferentes oráculos, el más conocido, el famosísimo oráculo de Delfos, que en Medio Oriente era visitado por generales, reyes, personas de alto poder, en donde iban, en términos muy coloquiales, se cogían unas viejas, entraban en trance y estas viejas les decían, ¿sabes qué? A esta guerra tienes que hacer esto, no enfrentes, sí enfrenta. Y los que iban a consultar el oráculo salían victoriosos. Y a la entrada de ese oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Cuáles pinches dioses? Estas mujeres eran conocidas como las Isharitu, las brujas sexuales. Una práctica que se extendió en Egipto, Grecia, Roma, Asia Menor, en donde la mujer no era vista como una prostituta porque se cogía a desconocidos por una lana, por un beneficio financiero. Eran vistas como sacerdotisas de alto respeto, cabrón. Te revolcaste con una de ellas, güey, has de tener mucha lana, eres elegido de Dios o algo tienes, estás bendito, cabrón. Suena raro, ¿no? Que la prostitución haya empezado como un acto ritual súper sagrado, al que solo accedía gente de altísimo pedo. Los Kashapú o los Epishu eran los brujos dedicados a lo negro, a lo oscuro. Y todos estos términos vienen de Sumeria, la primera civilización conocida.
Ellos hacían hechizos conocidos como imprecaciones, ¿verdad? Y el dios que dio la magia a los hombres fue conocido como Ea, Enki, Tah, Saam, Azar, Osiris, Poseidón o Neptuno. Y ese gran dios que dio la magia a los hombres tuvo un hijo, Belial, Baal, conocido también como Horus, Neb, Jeru, Marduk y posteriormente conocido en lengua hebrea como Lucifer, la estrella matutina. Curiosamente en Egipto se le simbolizaba muy parecido, con un sol encima. Horus, el hijo resucitado a través de un cuerpo nuevo, pero siendo el alma de su padre, Osiris. Osiris asesinado por Set. Y se supone que ese gran dios, Bel, Luzbel, Baal, fue el receptáculo de la magia de su padre, porque él fue su padre en su vida anterior, antes de ser asesinado. De ahí surgen todos los términos que hoy conocemos como palabras cotidianas, como el demonio surge de la palabra daimón, y ellos tenían toda una sarta de seres agresivos, de naturaleza mágica, pero dañinos. Los Ekimu, dioses de debajo de la tierra. Los Utuku, lo que hoy conoceríamos como demonios. Los Alu, gente muerta que habitaba en ruinas y casas vacías. Los Galu, habitaban las ciudades. Los Luz, espíritus maléficos. Los Labartus, que eran demonios femeninos que se te aparecían en sueños, y literalmente te cogían en tu sueño. Los Halulai, que eran el Freddy Krueger de los sumerios, dioses o demonios que se aparecían en los sueños, generándote pesadillas. Los Namtaru, que eran los demonios o los seres oscuros que te enviaban para que te enfermaras. Los Maskim, que eran los dioses de las 7 esferas o los 7 dioses de la oscuridad principal. Todos estos términos vienen de Sumeria. Vamos a encontrar en muchos lugares de Medio Oriente, Asia Menor, Egipto, la representación de un dios que inclusive está en el código de Hammurabi, que se los enseñé hace rato en foto, el dios Marduk, dando códigos de leyes, siendo el que investía con la corona a los reyes de la antigüedad, Marduk, Merodach. Y encontramos otra palabra muy repetida, el famosísimo demiurgo, una fuerza que no es Dios mismo, sino que suplanta a Dios mismo, el demiurgo. ¿Quién es Marduk? ¿Quién fue el demiurgo? ¿Quién fue Nabú? Ese personaje que aparece en la Biblia porque los reyes de la antigüedad le rendían tal culto que hasta incluían su nombre en el suyo, como el famoso Nabucodonosor. Curiosamente, Neb significa oro en egipcio. ¿Quiénes son estos dioses? Estos dioses que aparecen como Sabaoth y que tienen servidores de nombre Uriel, Ariel, Tadama, Siorocas, Uriel, Bedliá, Micael, Emanuel. ¿Quiénes son estos ángeles? Los egipcios nos hablan de que los magos son señores de la luz y creadores por la voz. Tenían sus propios términos. Los magos de la salud eran los Sunu. Los magos para exorcizar demonios eran los Sau. Hablaban de que el universo había sido creado a través de la luz, Shu. Sin embargo, que había una entidad, el demiurgo, lo vuelven a mencionar los egipcios, que pareciera que es una especie de usurpador de la luz original. En la magia hebrea, en la Cábala,
se dice que Jehová no empezó como el Dios de los hoy israelitas. Jehová era el Dios de una tribu conocida como los quineos. En ese entonces había muchas tribus repartidas en Medio Oriente. En todo lo que hoy conocemos como Irak, Irán, Turquía, estaba poblado de muchas pequeñas mini poblados, estado casi si llegara a ese estatus, sino que eran tribus de 100 a 10,000 personas y cada una tenía un dios al que adoraban. Y Jehová era tan solo uno de más de 10, en donde cada tribu adoraba uno porque ganaba el favor de ese Dios. ¿Y por qué ganaba el favor de ese Dios? No era de a gratis, hacían un intercambio. Y ese intercambio tenía que ver con animales, frutas, leña. Literalmente intercambiaban recursos naturales, inclusive mujeres, para obtener el favor de un Dios. Un Dios que no era el que nos presentan las religiones monoteístas, invisible, todopoderoso, gigantesco. Un Dios de carne y hueso, de pieles de colores diferentes a la humana, colores azules, verdosos. Los vemos ejemplificados en las pictografías egipcias y en las pictografías védicas. Shiva de color azul, Osiris de color verdoso. ¿Qué pedo? Dioses de carne y hueso, de una altura superior a la del humano normal, que pedía dátiles, plátano, madera, trabajos en metal. O sea, literalmente era un señor feudal este Dios, que se aparecía solamente en las puntas de los cerros y de los montes. Jehová era conocido porque se aparecía en la punta del monte Sinaí, y se aparecía mucho antes que se le apareció a Moisés, en el mismo monte, pero a otra tribu, los famosísimos quineos. Pues, ¿qué creen? Que Jobab el quineo era suegro de Moisés, una de las mujeres con las que Moisés hizo trato para obtener una esposa era Jobab, y él era quineo. Los israelitas antes de Moisés no adoraban a Jehová, adoraban a Gad, otro dios con la misma importancia aparentemente que Jehová. Y Moisés hizo una alianza con ese Dios que era conocido como un Dios terrible. Y era conocido como terrible porque tenía una hazaña justiciera en donde utilizaba armas de fuego que llovían del cielo. Hoy lo podríamos considerar como una especie de misiles o algún tipo de arma con napalm o algo así. Era temido, el dios del rayo. Con su carro celestial aventaba rayos, inducía tormentas y centellas. Su furia era temida en Medio Oriente, porque él era el rey de Eridu, Duranki, la conexión cielo-tierra, una ciudad conocida en Medio Oriente porque recibía las visitas del mismísimo padre de Enlil, mejor conocido como el primer Jehová, un dios que los egipcios conocen como Itemu, que fue conocido como Yahweh antes de que ese título pasara a su hijo. Un dios al que se dejó de adorar porque solamente vino al planeta 3 o 4 veces y que vivía en lo que los antiguos conocían como el planeta rojo, Marte. Este dios, Itemu Ra, An para los sumerios, fue el primer Jehová, el primer Yahweh, porque entendamos que Yahweh es un título nobiliario, no es un nombre personal. Y este primer Yahweh, al darle el título a su hijo, hizo que su hijo hiciera alianzas con muchas tribus a cambio de favores. ¿Qué favores? Principalmente
protección y tecnología. Y entonces estas tribus hacían una alianza con este príncipe, con este Dios, y sellaban el pacto con una frase: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Antes de él, los hebreos, además de Agad y las tribus semitas, adoraban a otros dioses, no nada más Agad. Eran politeístas, al igual que todo el mundo antiguo. Después de que Moisés hace un trato con este Dios, se vuelven monoteístas y se siembra lo que conocemos como el judaísmo actual, del cual surge el cristianismo. No por nada en su Biblia tienen un libro judío, el Pentateuco, la Torá, es judío. Los cristianos le llaman el Viejo Testamento, pero es un libro judío. Entonces, este ser no se le apareció nada más a los hebreos y a los quineos, se le apareció a los madianitas, a los cananitas, e introdujo varias formas de pacto, siempre en el Sinaí. Podríamos considerar el Sinaí como su pista de aterrizaje, su estacionamiento. Y entonces la circuncisión, los tatuajes, todas eran formas de hacer pacto con este Yahweh. Y podremos decir cualquier cosa entre que, ay, güey, son historias o sea, que se plasmaron en unos papeles antiguos, eran todos cuentos de estos cabrones, todos estos dioses son cuentos de gente supersticiosa que necesitaban sentir que había un dios detrás de ellos, y pudiéramos discutir eso y tendríamos razón de ambos lados. Pongámonoslo en términos científicos, con datos duros. El Homo sapiens sapiens, según la teoría de la evolución de las especies de Darwin, es la evolución de un primate. Los simios más cercanos genéticamente al ser humano, el chimpancé, el orangután, el gorila, el bonobo, tenemos registros gracias a las excavaciones que aparecieron por lo menos hace 25 millones de años aquí en el planeta. Curiosamente, los primeros homínidos que pudiéramos considerar ya un poquito más avanzados aparecen 14 millones de años, hace 14 millones. Después de ahí, el homínido más parecido al ser humano actual, que podríamos considerar un nexo muy intermedio entre el chango y el humano, es Lucy, el Australopithecus. Aparece hace 2 millones de años. Después de Lucy, tenemos registros del Homo erectus. Lucy todavía caminaba con las manos pegadas al suelo. El primero, a partir de la constitución de la columna vertebral, que podríamos decir que camina erguido, es el Homo erectus, hace 1 millón de años. El Neandertal, los registros más antiguos del Neandertal son de hace 300,000 años. Considerando que de los simios al Neandertal hay 25 millones de años y de el Australopithecus al Neandertal hay 2 millones de años, el único avance tecnológico en 2 millones de años es que el Australopithecus utilizaba piedras macizas para romper hueso y poder comer médula ósea de huesos de animales que dejaban otros predadores, porque ¿qué creen? El capitán de la cadena alimenticia nunca fue este güey, siempre fueron los felinos. Al día de hoy, tú encuéntrate un pinche león en la sabana, güey, cágate, güey, porque esa madre te va a romper toda la madre. El felino es el depredador por autonomacia terrestre. Estos güeyes normalmente se alimentaban de granos y de frutos y de raíces, pero a veces el hambre es cabrona y tenían que roer, carroñear lo que dejaban los felinos, y para absorber la médula utilizaban piedras para romper hueso. El único avance en 2 millones de años es que las piedras ahora las despostillaban, pegaban una con otra y le sacaban filo. Entonces avanzamos de la piedra a la piedra despostillada. ¿Cuánto tiempo tardó ese avance tecnológico? Por lo menos 2 millones de años. Cosa curiosa,
Al mismo tiempo que el Neandertal, aparece el hombre de Cromañón, mejor conocido como el Homo sapiens sapiens. Comparten el mismo tiempo, de hecho, comparten todo lo que es el norte de África, Europa y Asia. Toda esa tierra la comparten 200,000 años. Durante 200,000 años, los asentamientos de Sapiens y los asentamientos de Neandertal coexisten no como tribus hermanas, sino cada quien en su pedo. Los restos de ambas tribus, de ambas especies, porque el neandertal es diferente genéticamente a nosotros, de hecho tiene un cerebro más grande, unos huesos más densos y una masa muscular más desarrollada. ¿Qué significa? Que es un animal más mamado. Coexisten 200,000 años hasta que hasta hace 50,000 años el neandertal terminó de desaparecer. Pero si el neandertal es de hace 300,000 años y el Homo sapiens sapiens de hace 225,000, ¿cómo es posible que el neandertal, que literalmente era un chango encuerado, despostillando piedras, al mismo tiempo aparezca el Homo sapiens sapiens, que se viste con pieles, tiene manifestaciones de arte tallado y arte rupestre, hacen refugios, empiezan a hacer construcciones, tienen armas con piedra, madera, hueso, tienen utensilios infinitamente más avanzados que las piedras despostilladas, se organizan en clanes, es decir, tienen una organización social bastante más avanzada, tienen indicios de cultos que podríamos considerar espirituales o religiosos, al hacer efigies de lo que podríamos considerar deidades, generalmente orientadas hacia la madre naturaleza, y entierran a sus muertos, lo cual nos habla de una percepción más filosófica de la vida y la muerte. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo aparezcan esas dos especies, una mucho más avanzada que la otra en todos los aspectos? Theodosius Dobzhansky, en su libro Mankind Evolving, dice: el Homo sapiens carece por completo de las peculiaridades de las especies anteriores. Se desarrolla en una glaciación, es decir, en el momento menos adecuado para el florecimiento de una nueva especie, aparece el pinche humano. Tiene parientes fósiles paralelos, como el Homo floresiensis, neandertalensis y algunos otros, pero no progenitores, no una línea genética definida que pudiéramos decir que de ahí venimos, lo cual convierte la aparición del Homo sapiens sapiens en un enigma. Y eso no lo digo yo, lo digo un cabrón que dedicó su vida al estudio de la antropología y la arqueología. Después, viéndolo de manera esquemática, si pudiéramos encontrar que entre los primates, los homínidos y el neandertal hay más o menos una línea lógica genética, no encontramos una línea entre el neandertal y el Homo sapiens. Y es precisamente ese punto genético a nivel de adaptación física que al día de hoy no se ha encontrado. Y es lo que la ciencia llama el eslabón perdido. No hay... Si tú crees que el eslabón perdido es tu marido, científicamente hablando, no. Igual y es neandertal, pero el eslabón perdido no. Nunca se ha encontrado. Significa que pareciera que la especie actual tuvo una especie de intervención genética. Algo muy curioso es que los granos domesticados, es decir, un grano que no es salvaje, sino que puede ser sembrado uno cerca del otro en básicamente una técnica de agricultura, el trigo, el sorgo, la alfalfa, el maíz, aparecen en esa región de Medio Oriente aproximadamente 10,000 antes de Cristo, de la nada, como si los pinches Homo sapiens sapiens, que apenas estaban haciendo cerámica y viendo qué pedo, tuvieran un laboratorio genético para domesticar especies. Al día de hoy, todavía no podemos domesticar bien especies silvestres, hablando de la agricultura. Si no, pregúntale a los mezcaleros que el agave espadín
ese sí lo pueden sembrar así en hilera. Por eso es más barato, pero el tobalá o el cupreata, que es salvaje, al día de hoy nadie lo ha podido domesticar. Por eso es mucho más caro, porque lo tienen que andar encontrando a ver en dónde. Y es como raro que hace 11,000 años o 12,000 años, de repente alguien haya tenido un laboratorio genético para domesticar especies comestibles. Es extraño. Alguien tenía tecnología genética, pareciera. Y encontramos otra característica curiosa. Para los Vedas, las culturas anteriores a lo que hoy conocemos como la India, decían que el humano fue creado por los Naga, dioses con apariencia de serpiente que estaban en las profundidades del planeta. Para los chinos, Engua y Engwe, dos hermanos de apariencia serpentina con colas de serpiente, hacen al ser humano con materiales agarrados de la tierra. Eso que el ser humano fue creado con barros o arcillas no es tan bíblico que digamos, es previo a la Biblia. Engua y Engwe, dioses serpientes con colas entrelazadas, asemejando curiosamente una hebra de ADN, creando la humanidad. Pero los que más se extendieron en su cosmogonía o en su cuento de cómo la humanidad fue creada fueron los sumerios. Para los sumerios, la humanidad fue creada hace 250,000 años, algo que coincide más o menos con los descubrimientos arqueológicos, y los humanos fueron creados principalmente por tres dioses para los sumerios: Ninma y Enki, dos personas o dos dioses que tenían una relación entre de pareja y hermanazgo, algo así, porque para los dioses sumerios ahí eran todos contra todos. El incesto, según sus tablillas, les valía madres. Ahí se cogían madres con hijos, hermanos con hermanas. Era un desmadre en el panteón o en la cosmogonía sumeria. Y uno de los hijos de Enki también participó en la creación del ser humano. Curiosamente, el símbolo con el que se representa a Ninjishira, mejor conocido como Tot en egipcio, volvemos a encontrar las serpientes entrelazadas como en la cultura china, que se asemeja como al ADN. Estos seres, estos tres dioses, crearon al ser humano después de varios experimentos. Dicen que el ser humano actual no fue el primer experimento, sino hubo otros fracasos en donde hubo mezclas de su genética con otras especies y en donde escriben en sus tablillas animales entre mezclas entre caballo, humano, león, humano, águila, león, algo que en la mitología griega conocemos como el minotauro, centauros, grifos, no los grifos de la esquina de tu casa, sino animales mezclados. Y dentro de esas mezclas, y aquí encontramos una iconografía que persiste hasta la era cristiana, un dios barbado con cuerpo de gallo y patas de serpiente, supervisando la creación de especies, llegan con un ser conocido como el Adam o el Adamu, que en sumerio significa de forma literal el animal perfecto, en sumerio. Inclusive en una tablilla, bueno, esto es un rodillo, no es una tablilla, es un rodillo en donde imprimían imágenes como en negativo. Se ve a Ninma en un laboratorio creando al ser humano. Este Adamu, en la Biblia lo mencionan como Adán. Y de hecho, la palabra Génesis viene del sumerio Gen Isis. Adam Gen Isis en sumerio significa fijar y propagar a los animales. El famosísimo Génesis de Adán. En esta historia, en cuneiforme, Adam significa animales, las bestias o los rebaños. Curiosamente, en egipcio, Adam significa comer o devorar, hablando de que son ganado.
Encontramos muchos paralelismos en el idioma sumerio y el idioma egipcio, pero van a lo mismo. Hay varias tablillas que mencionan la creación del hombre a partir de estos dioses sumerios, en laboratorios con tubos de ensayo, matraces, vasijas, etcétera. Y no son los únicos. En las leyendas nahuatlacas, en las tribus previas a los mayas y los aztecas, encontramos una leyenda en donde Cihuacóatl, la mujer serpiente, a partir de polvo de huesos y sangre, hace a la primera humanidad, los macehuales. Y literalmente tenemos a diosas serpientes en laboratorios con máquinas haciendo humanos. Los sumerios, los egipcios, los Vedas, los chinos, las tribus primigenias de América. Es como raro, ¿no? O sea, ya es mucho, ¿no? Son muchas coincidencias en culturas que no coinciden ni en tiempo ni en espacio. Aquí vemos tablillas o grabados babilónicos con una diosa, otra diosa de la maternidad, una previa a Ninma y a Enki. De hecho, se lo conoce como la hermana mayor de Ninma, conocida como Namu, Mam o Mamitu. Literalmente en sumerio significa diosa madre. De ahí vienen todos los María, Meri, Marí, Maya, que es la mayoría de los nombres que se le da a las diosas madre en todas las culturas. Nada más la misma palabra mamá viene de Mam o Mamitu, que era el nombre de esta diosa, la hermana mayor de Ninma, creando a seres derivados de los primates. Ninma con Enki haciendo a los dioses, y encontramos diosas madres con cabezas alargadas, efigies con seres de cabezas alargadas, algunos con rasgos medio reptiles, simbolizando las diosas madres porque están embarazadas. Y estas son figurillas previas a cualquier cultura, son figurillas de 10,000, 12,000 años antes de Cristo encontradas en cuevas. Encontramos varias tablillas mencionando la creación de la humanidad con diferentes dibujos y gráficos, multiplicando a los seres humanos. Varios dioses involucrados, Enki, Ninma, las sacerdotisas Ninti, todas haciendo a los seres humanos. Al ser humano se le representaba más pequeño y más animal que a los dioses. A los dioses siempre se les representaba con tocados o con cabezas alargadas. Flaca, ¿me pasas ahora sí el capuchino? En el Códex de Nutal encontramos igual una diosa de la creación haciendo o fabricando al ser humano a partir de moldes. ¿Dónde pusieron a ese ser humano? En las tablillas sumerias lo llevaron a trabajar al Edín, que en sumerio significa el jardín de los dioses. Curiosamente en la Biblia conocemos como el Edén. ¿Verdad? Esta zona, que tenía sus propios términos en cuneiforme para ser expresado, nos habla que era una especie de llanura encima de unas montañas, irrigada por dos ríos artificiales que cavó o dirigió la, pues digamos, la ingeniería, el famosísimo Enki, que a partir de esa ingeniería de esos dos ríos, que los conocemos como el Tigris y el Éufrates, se le conoció como Ea, el señor del agua, porque no nada más cavó esos, también cavó el Nilo en Egipto. Según las tablillas, el Nilo, el Tigris y el Éufrates son ríos artificiales cavados por Ea, el señor de las aguas, mejor conocido como Acuario, Poseidón o Neptuno. Esta zona del Edén o del Edín al día de hoy se encuentra en Medio Oriente, en un lugar que al día de hoy se conoce todavía como Karsaj.
Hoy se lo conoce como Karadağ, básicamente en Turquía. Es bien curioso, pero los turcos tienen una apariencia muy similar a la apariencia de los seres que ponen en las tablillas sumerias. Barbas largas, narices afiladas, cabellos negros. Esa zona de lo que hoy sería Turquía, podríamos decir que está irrigada por ríos. Y bueno, dentro de la mitología sumeria, las humanidades creadas por estos seres florecieron hasta un gran evento. Muchas gracias, Flaca. Florecieron hasta un gran evento. Ahí está caliente. Conocido por los sumerios como el Gran Diluvio. Sé que aparece en el Viejo Testamento, pero no fueron los primeros que lo contaron. Según los sumerios, el Gran Diluvio fue una tragedia que no se quiso evitar por una situación. Uno de estos dioses, el hijo de Enki, Bel, empezó a aparearse con las humanas. Una de sus esposas, conocida como Sarpanit, era una humana. Y empezaron a tener una progenie que era un híbrido entre el humano y el dios venido de las estrellas, conocida en Egipto como los Neferú, conocida por los sumerios como los Nefer, y en la Biblia mencionados como los Nefilim. Esos seres nacidos gracias a los ángeles que bajaron a la tierra y tomaron por sus esposas a las hijas de los hombres. La raza de los famosos gigantes. Uno de esos gigantes también lo menciona en la Biblia, en el cuento de David y Goliat. Se supone que Goliat era un descendiente de estos seres y por eso tenía un gran tamaño, fuerza. Un filisteo altísimo. Los sumerios lo mencionan a él y a muchos otros de su especie, como el famoso Dagda, que curiosamente también aparece en las mitologías celtas como uno de sus dioses. Un ser de gran tamaño, con un mazo que podía lanzar a hombres por los aires. También el papá de Bel, Enki, se empezó a coger a las humanas. Y no lo culpo, están bien buenas las pinches humanas, ¿no? Una de ellas, conocida como Batanash. Y con ella, Enki tuvo un hijo. Estos hijos, los Neferu, los Nefer, los Nefilim, también eran conocidos como los gigantes o los semidioses, también mencionados en la mitología griega. ¿Cuánta gente no se cogió Zeus? Y había un montón de semidioses, incluido Hércules y muchos otros. El chiste es que este apareamiento entre los dioses y las humanas, aquí tenemos los escritos egipcios, los Nefer, los Neferú, que significa el infante semilla. En el Génesis dice, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Le suena a Hércules? Dagda, Goliat. Antes de que los egregorois o los vigilantes se rebelen y desciendan del cielo, una prisión fue construida para ellos en las profundidades de la tierra entre las montañas. Antes que los hijos de los gigantes nacieran, ellos, que no conocían la justicia y la piedad en sí mismos, habían construido y levantado 36 ciudades para que los hijos de los gigantes vivan en ellas. Una de esas ciudades se conoce al día de hoy y está en Turquía, una ciudad de las montañas conocida como Capadocia. Dios es un devorador de hombres. Es por esto que los hombres fueron sacrificados. Antes de que los hombres lo sean, los animales fueron sacrificados, ya que aquellos a los que se sacrificaron
no eran dioses. Nos están diciendo en los escritos de Nag Hammadi, en el Evangelio de Felipe, unos evangelios encontrados en el desierto del Mar Muerto, nos está diciendo que el ser humano no nada más fue creado como un trabajador, fue creado como literalmente ganado para ser esclavo y alimento de estos dioses. Uno de ellos, el más benevolente, o de los más benevolentes, conocido como Dehuti, mejor conocido como Ninjishida, Tot Kukulcano Quetzalcoatl, él empezó con esa revolución al volverse vegetariano y dejar de comer hombres. Y eso se empezó a usar entre los otros dioses. Oye, no te comas al esclavo. Es la verdadera razón de por qué yo soy vegetariano. Cuando la gente me pregunta, le digo, bueno, es un acto de respeto por la vida. Qué hueva contarle, sí, mira, lo que pasa es que el ser humano fue creado por unos dioses y nos comían y eso solamente renueva el ciclo de la oscuridad en el mundo. Si de por sí ya me ven raro por los anillos, venirles con estas mamadas sería más raro. Pero cuando veamos el tema de las dimensiones entre hoy y mañana, vamos a ver que todo es un reflejo, principio de correspondencia, como es arriba es abajo. Y lo que hacemos nosotros aquí es lo que provocamos que nos hagan a nosotros de arriba para abajo. Siguiendo el ciclo de abusar de una especie porque tiene un potencial intelectual más limitado, seguimos prolongando el abuso que hemos sufrido por parte de otras especies desde antes de que existiera la historia contada. Se llama prolongar el fractal, cortar el ciclo. Estas manchas solares representan los ciclos del Sol en conjunción a los ciclos de Júpiter. Júpiter es una casi estrella, de hecho se le considera una enana marrón, una estrella, un sol que no alcanzó a ser sol. Es como esa banda de rock que parecía que iba a pegar, pero no pegó. Y Júpiter con el Sol tienen una especie de ciclo en donde la actividad de uno provoca la actividad en el otro. Las manchas solares, que son mencionadas en las tablillas sumerias, tienen una correlación con los fenómenos cataclísmicos en la Tierra. Se han estudiado los patrones de las manchas solares en orden retroactivo por el eco que dejan en la corona del Sol y se puede analizar el patrón de manchas solares hasta miles de años antes de lo que fueron hoy. Curiosamente, una gran actividad de manchas solares se detectan en las fechas en las que dicen los sumerios que ocurrió el diluvio. Pareciera que ambos fenómenos están relacionados. Dicen los sumerios, la tierra se sacudía, los volcanes arrojaban fuego, lo verde se cubría de blanco, hay alboroto en los cielos. Los dioses sumerios, estos dioses de carne y hueso que viajaban en barcos voladores, sabían perfectamente lo que se venía. Una inversión de polos magnéticos en la Tierra por las manchas solares y la cercanía de un planeta errante que muchos conocen como Nibiru, Mulje Tab y otros nombres. Este fenómeno entre las manchas solares, la cercanía de ese planetoide, hizo que la Tierra invirtiera sus polos magnéticos y hubiera un gran cataclismo conocido como el diluvio, conocido en todas las culturas antiguas. Los dioses, su primera respuesta fue, güey, hay que evacuar a los pinches humanos, hay que llevarlos a nuestra estación orbital. Una estación orbital que en la mitología celta se conocía como Avalon, la isla flotante. Naves nodrizas orbitando la Tierra. Hogar de los Igigi, mejor conocido como los Nungal, mejor conocido como los Elohim, los dioses que del cielo observan la Tierra.
y iban a evacuar a las tribus humanas prediluvianas, pero el dios Set Enlil, el segundo Yahweh, dijo, no, que se mueran esos pinches changos. ¿Por qué? Porque ustedes se la pasan cogiéndoselos, ya hicieron una pinche raza que quién sabe qué pedo, igual y después esa raza se pone más mamada que nosotros, ¿y para qué quieren? ¿Saben qué? Nosotros queríamos hacer un zoológico, no un congal. Entonces, ya esta señal cósmica del diluvio y el sol y la chingada es la señal para que dejemos morir a los changuitos que hicimos. Entonces dijo, los terrestres se están volviendo como nosotros, que mueran como las débiles criaturas que son. Y los designios de Enlil fue que el humano se muriera. Hizo prometer a todos los otros dioses que nadie iba a dar aviso a las tribus y el diluvio pasó. Pero su hermano Enki, el señor de las aguas, desobedeció y a su hijo semidios, conocido como Ziusudra, le mandó instrucciones para construir un tronco ahuecado, algo que hoy conoceríamos como un submarino de madera, donde le dijo, guarda el Shem, o sea, la sangre de las especies a tu alrededor, porque después la van a necesitar. Los vamos a tener que reproducir. Y entonces guardaron sangre, muestras genéticas de las especies de la región de ese momento, y Ziusudra y toda su familia se metieron a ese submarino y el diluvio pasó, donde todos murieron, excepto los que, según la Biblia, se subieron a un arca. Nada más que en la Biblia le conocen a Ziusudra como Noé. Curiosamente, cuando bajaron las aguas después de meses, imagínense vivir en un barco meses, ¿no? Ahí, pinches dramonones, ¿no? Así como arca chica, infierno grande, me imagino, ¿no? Ya todas se saben los dramas de todas, ¿no? Ya saben quién se echó a cuál puta. Imagínense el pedote que se armó ahí, ¿no? El chiste es que el Nungal, el Igigi, el navegador que Enki le dejó a Ziusudra, divisó el primer pico que el agua dejó pelón y ahí encallaron el submarino. Curiosamente, ese monte en sumerio, bueno, el diluvio fue conocido por todas las culturas antiguas. El monte en donde encalló en sumerio se llama Monte Ararat, que al día de hoy existe. Qué curioso, dioses serpiente creando a los humanos y luego dejándolos morir en el diluvio, pero una familia sobrevive. ¿Qué pedo? ¿Qué pinche pedo está pasando? Curiosamente, en las tablillas sumerias se les representa a estos dioses serpientes, en Egipto igual, serpientes relacionadas con la divinidad, serpientes aladas, con la corona que representa el alto y el bajo Egipto, el bajo y el alto Egipto, serpientes aladas. No fueron los únicos. En Egipto y en los códices mayas tenemos las mismas representaciones. Reyes o deidades sentadas en serpientes, representando esa divinidad, hablando de su origen reptil. También esas serpientes se encuentran no solamente en las sillas, sino en los tocados, como el Códice de Borgia,
Estas serpientes, hablando no nada más como dándole divinidad o realeza a los humanos, sino como portadoras del misterio y del conocimiento. Curiosamente en la Biblia hablan de que una serpiente fue la que tentó con el árbol del conocimiento a Adán y a Eva. Vamos a ver representaciones de estas serpientes en Egipto, en Mesopotamia, en Mesoamérica. Serpientes come hombres o serpientes que dan la realeza, hablando de tocados o asientos. La gran diosa de las aguas, personificada en sacerdotisa árbol, inicia a un ser masculino. La reina serpiente, dándole la realeza a humanos normales. Tamaño diferente, la serpiente en ellos. Curiosamente, esta es una especie de talismán en donde hablan de Yahweh, I-A-U, Yahweh, con su base como serpiente y ese gallo que ya hemos visto en tablillas sumerias. Esta es una estatuilla considerada que fue construida 5000 años antes de Cristo. Encontramos que tiene unas piedras en el pecho que se parecen mucho a las piedras que tiene la realeza maya y la realeza sudamericana. Estas estatuillas con seres con cabezas alargadas en forma de serpiente aparecen en varias zonas construidas miles de años antes de Cristo. Es más, yo les tomo foto porque he ido un par de veces al Museo Británico en Londres y vamos a encontrar en Londres bueno, además de las tablillas sumerias, esta foto la tomé yo. Diosas de la maternidad, con estos cristales en el pecho, facciones serpentinas y cabezas alargadas. Esto está en el Museo Británico. Y es gratis el puto Museo Británico, no cuesta, o sea, entras grapa, ¿no? El camión sale más caro que ir al pinche museo. Y ahí, en ese mismo museo, vamos a encontrar tablillas en cuneiforme. Esta en especial es literalmente un hígado humano con la misma forma, la vesícula biliar y la forma de las celdas parecen hepatocitos, que son las células del hígado. En una tablilla sumeria. Vamos a ver representaciones del disco alado en la realeza egipcia. Estas son otras tablillas en cuneiforme en el Museo Británico. Esta estatua la encontré en Uruguay, en una ciudad llamada Piriápolis, que fue iniciada por un místico de apellido Piria. Es igualita a la estatua que encontramos en la fuente de San Miquel en París. Esta foto la tomé en Teotihuacán con estos dioses en forma de ave, que ahorita, si se fijan, hay varios, pum, 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 pum. Ahorita más adelante vamos a hablar de ellos. Teotihuacán, vamos a encontrar que tiene una calzada larga. Esta foto también la tomé yo, donde se ve la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y acá no se ve, está un poquito más acá, la pirámide de Quetzalcóatl, y tiene la misma configuración que las pirámides de Egipto, y la misma base que tiene
la pirámide del Sol tiene la misma base que la pirámide de Egipto. Y las tres simulan las de Egipto y ambas complejos arquitectónicos, la de la meseta de Gizeh en Egipto, en el Cairo, y esta que está a 1 hora del aeropuerto de la Ciudad de México, tiene la misma configuración que el cinturón de Orión. Esta es la calzada vista desde abajo. Y este es su pinche papazote ahí tomando las fotos. Entonces, vamos a regresar a estas fotos más adelante porque hay más cosas que les quiero enseñar. El chiste es que estos dioses de cabezas alargadas los vamos a encontrar en varios lugares. Dioses de apariencia reptiloide con cabezas alargadas, cuyos cráneos al día de hoy los podemos encontrar. Y para muestra basta un botón. Ya sabemos, los que nos gusta la historia, que aquí los mayas hacían una práctica a los recién nacidos para entablillarles la cabeza y alargarles el cráneo de manera artificial. Estas fotos las tomé en Bolivia, en un lugar que se llama Samaipata, a unas cuantas horas de Santa Cruz de la Sierra, que es como la capital financiera de Bolivia. Este es un complejo arquitectónico hecho a maqueta, en donde nos habla de que ahorita vemos los restos. ¿Qué es eso? En su tiempo, quién sabe qué hubiera sido. Esta foto la tomé yo en más o menos en este lugar parado, viendo hacia el ancho del monte este, ¿no? Es una piedra blanda, se ve que el agua ha ido corroyendo todo esto. Este tipo de construcción lo vamos a estar viendo varias veces. Lo he visto en Perú, lo he visto aquí en México, en ese momento en Bolivia. Y, caray, encontramos cráneos alargados. ¿Es un cráneo normal? Es un cráneo que buscaba ser alargado con medios tipo tablilla, es decir, el volumen no se incrementa mucho. Pero este cráneo que está ahí en Samaipata, en el Museo de Samaipata, que cuesta literalmente 3 pesos la entrada al museo, y se está cayendo el pinche museo de que nadie le da mantenimiento, ¿no? Y este cráneo, un cráneo que creen que es una especie como de niño con una malformación genética, encontré un cráneo así igual aquí en México, en Bolivia y en Perú. Una formación craneana totalmente diferente a cualquier niño, conocido en el argot de los ufólogos como el Star's Child, el niño de las estrellas. Ahí está su pinche papazote. Y después, o antes, ya no me acuerdo cuándo, pinche Gary, esa se va a reflejar en los bonos, ¿eh? Estas fotos las tomé en el país hermano de Bolivia, que fue Perú. Un año antes o después, no me acuerdo de esa vez de Bolivia. Es un museo chiquitito. Literalmente ni es un museo. Yo creo que es más grande la oficina que ese museo. Estas fotos las tomé en el Museo Juan Navarro Hierro, en la ciudad de Paracas, una ciudad portuaria, que tiene varios atractivos, porque en el puerto te hacen tours en lancha y su puta madre. El chiste es que ahí en el puerto está este museo, a pocas horas al sur de Lima, la capital peruana, y nada más agárrense su pañalito. Cabezas alargadas. O sea, vean mi cabeza. Bueno, déjenme quito el chongo porque va a parecer que yo las tengo de Anunnaki, pero vean mi cabeza y vean esa otra pinche cabeza. Sí, bueno, sí, cierto, es mal ejemplo. Es la barba la que me alarga, pero esa cavidad craneana
esa cavidad craneana no se puede lograr entablillando una cabeza de nacimiento. Tú puedes deformar una cabeza y hacerla cónica, pero tú no puedes aumentar su volumen. Puedes deformar la figura, pero no puedes incrementar el volumen craneano en una pinche cabeza, güey. O sea, aunque le metas una pinche válvula e infles con aire, no puedes incrementar el volumen. Estas cabezas no son de entablillados. Hay unas cabezas que tienen tejido de piel, hay unas que tienen pinche pelo. Vean el tamaño, o sea, no mamen. Aquí está el ojo, un cráneo humano debería terminar aquí. ¿Qué puta madre es todo eso? Y me vuelvo a encontrar un cráneo así, un cráneo pequeño, como si fuera de niño, con una cavidad totalmente abombada, muy parecido al que me encontré en Samaipata, en Bolivia. Son ese tiene pelo, o sea, se parece a Freddie Mercury ese, no mamen. Vean cuántos son, no son 3, no son 4, son un putero. Muchos tienen huellas de putazos que la explicación que le dan es que, bueno, pues es que se inflamó el cerebro y les hicieron una trepanación para desinflamarlo. Sí, güey, pero ¿por qué a todos se les inflamaba el cerebro, güey? O sea, eso habla de una putiza, güey. ¿Cuál trepanación? No, se agarraron a putazos, güey. ¿Saben cuánto cuesta entrar a este museo? No 3 pesos, 5 pesos, o sea, una mamada. Nos hicimos amigos del chico que cuida este museo, un tipazo, un chavito de pinches, no sé, yo lo vi de 12 años, pero ha de tener más. Muy conocedor el chavito. En mi canal de YouTube hicimos un programa especial. Bueno, es un programa que se llamaba La Quinta Dimensión. Nada más hicimos como 8 o 10 capítulos. Y hay un capítulo donde hicimos una expedición a Perú y grabamos en video y hacemos un reportaje especial de todo esto. Busco en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción de magia, al final, la línea mística, al final está La Quinta Dimensión, los 8 o 10 capítulos que hicimos. Entonces, realmente hay algo que, güey, no encaja. Cosa curiosa. Ese cabrón de allá se llama Jacob Rothschild. La familia Rothschild, para quien no conoce, es la dueña de medio puto mundo. Si rastreamos los bancos, las compañías farmacéuticas, medios de comunicación, las compañías que hacen de todo, como Unilever, Mars, todas esas, y empezamos a rastrear quién es dueño de esta, quién es dueño de esta, quién es dueño de esta, las compañías energéticas, armamentísticas, farmacológicas, medios de comunicación, metalúrgicas. Vamos a dar con literalmente 13 familias. Son 13 familias que tienen los tentáculos en toda puta industria. Y de esas 13 familias, en el top 3 está ese apellido, los Rothschild. En otra de esas familias está este cabrón, Shimon Peres. Véanles la cabeza a esos hijos de la chingada. Vean una cabeza normal. Vean la cabeza de ellos, la punta, cómo termina, la diferencia entre el ángulo del cuello y hasta, vean ese cabrón, vean hasta dónde termina esa pinche cabeza, no mamen. Oh, shit, mother... es raro, ¿no? O sea, como que, ¿soy yo?
o el cráneo de esos cabrones se parece a los cráneos alargados. En Paracas mismo te hacen un tour en lancha donde puedes ver a la distancia el famosísimo candelabro. El candelabro es un dibujo que no se ha borrado desde que se descubrió, en 1800 y pelo. Y aunque muchos le dicen candelabro, realmente representa una cactácea que allá le llaman huachumo. Pero su nombre común o coloquial es San Pedro, porque tiene las llaves de las puertas del cielo. Porque es una planta que tiene un alcaloide alucinógeno llamado mescalina, que es el mismo que tiene el peyote aquí en México. Y las líneas que marca ese guachumo, si tú te vas derechito, derechito, derechito hasta chingar a toda tu madre hasta allá, llegas a la meseta de la planicie de Nazca. Ya hablaremos más adelante de Nazca, de qué pedo con Nazca. Yo he volado la zona 2 veces y he tomado fotos, al ratito mañana se los voy a enseñar, de literalmente descaradas pistas de aterrizaje, cabrón. Ya les enseñaré fotos más adelante. Bueno, un poquito más abajo de Paracas, unas horas de hecho, hay otra ciudad llamada Ica, famosa porque hay unas dunas tipo desierto que hace sandboarding y el pedo. Y en el Museo de Ica, en el mero centro, está el Museo de las Piedras Grabadas del Dr. Cabrera. Piedras que tienen una pátina de óxido, es una piedra llamada andesita, con una pátina de óxido que 3 institutos geológicos en el mundo datan la pátina de por lo menos 70 millones de años de antigüedad. Alguien imprimió esas putas piedras y lo que puso ahí son operaciones a corazón abierto, trasplantes de cerebro, especies de dinosaurios desde su crecimiento microbiológico de un cigoto celular hasta la especie en sus últimas etapas, son más de 11,000 piedras. Ese es un corazón con todos sus componentes. Y esas fotos las tomé yo. O sea, con mis ojos las vi. Con tótems, hablando de estos dioses. Mañana les contaré qué pedo con este pedo. Literalmente, según estas piedras, el ser humano es creado en laboratorios y literalmente es modificado por científicos. Esa es la meseta de Nazca. Estas fotos son en tierra. Al rato mañana les enseñaré fotos desde el cielo. Estas son fotos por tierra. Y estos caminos nunca se han borrado. Y todos apuntan a constelaciones que surgen en el horizonte de noche. Estas las tomamos en el suelo de Nazca. Y literalmente son senderos en donde la arena de abajo está escarbada y nada más como peinada. Y son senderos, algunos de cientos de metros, ¿verdad? Y vemos cómo todos tienen convergencias a ciertos puntos, en ciertos momentos. Hay seres de ojos grandes dibujados con esas líneas, especies animales, muchas muy famosas, ¿no? Si esto no es una pista de aterrizaje, yo no sé qué chingados es. O sea, no mamen, eso es una pinche pista de aterrizaje. Algunos son de cientos de metros, hay muchas, hay más de 230 formas geométricas. El famosísimo mono, la araña, altares donde convergen un montón de líneas y seres, figuras de entre 20 y 50 metros. Ahí
con ojos brillantes y una especie como de sombreros raros, que no sabemos si es un sombrero o una cabeza alargada. Ahí en las pinches montañas, ahí está ese cabrón, ¿a ese saben cómo le llaman? Le llaman el charro. Los mismos peruanos le llaman el charro. Y es que es un sombrero de charro. Güey, no creo que haya habido mariachi en ese tiempo, cabrón. O sea, yo sé que qué bonita historia mexicana y su puta madre, pero dudo mucho que haya habido mariachi en esa época. No mames. Esta mide 652 metros, esta línea geométrica. Hay un montón de animales ahí. Acueductos, líneas, patrones. Y todas estas líneas apuntan a lugares en el cielo, especialmente dos constelaciones, las Pléyades y Orión. ¿Por qué? Al ratito los voy a decir. Literalmente estas figuras son como reflejos de las constelaciones en el suelo. Como es arriba es abajo, diríamos, ¿no? Esa apunta hacia Orión. Algunas apuntan hacia momentos especiales del sol, como solsticios o equinoccios, como el ave. Literalmente hay líneas que desde ciertas figuras apuntan a momentos astronómicos. La pregunta es, ¿cómo puta madre hicieron este pedo cuando es una pinche planicie, cabrón? O sea, no hay un puto cerro al que te puedas trepar para decirle, güey, te estás yendo chueco. No, cabrón. Y están, pero derechitas. Y las figuras bien hechas. Y no hay un cerro del cual ver qué pedo. Es plano. La forma bonita de ver este pedo, la forma en donde se ven realmente, no es desde abajo. Desde abajo tú ves unos caminitos que no sabes qué pedo. La tienes que sobrevolar en avioneta, cabrón. Una avioneta que tiene que sobrevolar y hacer esto. Para que la veas de lado, ay, sí, ya vi. Y luego, por otro lado, ay, sí, a huevo, ¿no? Yo he ido 2 veces con gente, la gente se vomita, se desmaya, ¿no? Yo iba así como que, ay, huevo, yo iba orgasmeado, ¿no? Pero la verdad es que es difícil el vuelo. Figuras, patrones, un montón de longitudes, geometrías, todo tiene que ver con la astronomía. Esta línea se alinea con las Pléyades de hace 1500 años, donde debieron de estar hace 1500 años. Y es una de las líneas más grandes, más gordas. Vean esos patrones intrincados. Sin un puto cerro donde ver, pues miren, yo no soy ingeniero ni arquitecto, es más dibujo de la chingada, pero yo no sé si técnicamente se puede hacer esto desde el suelo así nomás. Vean estos pinches patrones. Ahorita están iluminados para que resalten. Desde arriba no se ven tan claros, pero digo, algo hay raro ahí. Algo, este es un patrón donde te muestran todas las figuras. Esto es lo que se ve desde el avión. El lagarto, la rana, el pájaro, el otro pinche pájaro, el chango de la cola. ¿Dónde está el pinche chango? Bueno, está la araña, y todo el espacio entre ellos está lleno de estos patrones. Vean el tamaño de algunos de ellos. Ni en la avioneta se ve más grande. Yo creo que está tomado que ser como una imagen como medio satelital, porque en el avión tú ves este pedo grandotote. Hay patrones geométricos intrincados. ¿Saben qué es esto? Es una manera de hacer portales en la magia. Si ustedes ponen atención en la película de Doctor Strange, cuando hacen movimientos con las manos, ponen patrones que se utilizan como portales en el mundo de la magia. Muy parecidos a estos. Ay, sí, ese es un pinche coche que se metió el culero, pero aquí, cerca de la planicie, pero no en la misma planicie, tuvimos Veroniquita, yo y otras 31 personas la experiencia extraterrestre más intensa que por lo menos yo he vivido.
Esta zona se llama las agujas de Cantayo y son las únicas líneas que no están en la meseta de Nazca o de Palpa, sino están por tierra a media, una hora más o menos. Son las únicas fuera del complejo de Nazca. Le llaman las agujas porque son unas líneas rectas y al final terminan en unos espirales. Entonces los lugareños dijeron, ah, pues es la aguja y el hilo. O sea, bueno, se vale, ¿no? Decir mamadas. Si las dicen los cristianos, que no la digan los peruanos, pues oye, ¿no? Entonces, en esas líneas, ¿dónde dejé la pipa? Ocupo un fume porque esto está cabrón. Ah, ya la vi. Fuimos a ver esas líneas, comandamos una expedición, ¿qué fue, Vero? Hace un año, ¿no? Un año y unos meses. Éramos 33 personas, éramos gente como de 5 países diferentes. La mayoría éramos intensos que nos gustan y queremos en estas mamadas, pero sí había un par de escépticos. ¿Quiénes eran? Los novios de algunas chicas que iban ahí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el novio de Marina? Javi, el Javi. Oye, Javi. Bueno, llegamos aquí a hacer tiempo, porque honestamente nosotros íbamos a ir a un observatorio de noche para ver con un telescopio las constelaciones y los planetas y su puta madre. Entonces teníamos que hacer tiempo. Honestamente, el plan original era venir aquí un ratito e irnos directo a Nazca, al observatorio. Y el operador que me hace los tours en Perú, un gran amigo, César Escalante, que también está bien pinche loco, agarra y me dice, güey, me están diciendo, o sea, el güey acá como que canalizando un pedo, güey, me están diciendo que nos esperemos porque en la noche van a venir. Y lo veo con una cara así de muy grave, muy así como que, güey, bien solemne, ¿no? Dije, yo no sé qué se fumó. ¿Me das unas pilas? Ah, no, ya. Dije, yo no sé qué se fumó este cabrón, pero si me dice este pedo, pues por algo ha de ser. Le digo, güey, pero para anochecer hace falta como hora y media. Me dice, pues sí, pero pues bueno, si quieres ya nos vamos. Le digo, no, bueno, nos quedamos, pues. Dije, puta, pues a ver qué me invento, ¿no? Entonces le dije a todo el grupo, pues ¿saben qué, cabrones? Vamos a hacer una meditación, ¿no? La vieja confiable, ¿no? Como el meme de Bob Esponja, meditación, ¿no? Vamos a hacer una meditación, ¿no? Dije, bueno, pues ahorita pendejeamos hora y media y se hace de noche. Sí, a huevo. A ver, agárrense una pinche piedra, pues porque no hay asientos, no hay nada. Es un pinche desierto ahí. Agárrense una piedra lisita o filosa, cada quien su gusto. Nos sentamos y vamos a meditar. Sí, a huevo. Nos pusimos a meditar. Yo empecé a guiar la meditación, no sé, los primeros 15, 20 minutos. Y ya cuando dije, bueno, todos vamos a sentir el lugar, honestamente yo me jeteé, ¿no? En algún momento, no sé a qué hora, me despierta, me dice, oye, bueno, no me despiertan directo, me despiertan los gritos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué pedo? Y yo acá como, sí, sigamos en conexión con el cuerpo, la chica, ¿no? Ya nadie me pelaba, todos estaban viendo el cielo, ¿no? Y dije, bueno, es que pedo. Estaban viendo unos ovnis, unos puntitos en el cielo que se movían rápido, de forma errática. Para mí no era nada absolutamente nuevo. En algunas ocasiones he visto luces en el cielo que parecieran aviones, pero de repente se mueven que dices, no mames, eso no es un avión, ¿no? No, sí, mira, no sé qué, aquí y allá. Era un poquito complicado distinguirlos porque había un montón de estrellas, había algunas nubes, pero sí alcanzabas a ver que había puntos de luz que no se movían como aviones, no tenían líneas totalmente, no tenían un movimiento rectilíneo uniforme, por así decirle, sino que su movimiento era curvo, errático, diferentes velocidades. Dices, güey, eso no es una pinche estrella de fuego, eso no es un puto avión, no es un pinche satélite, no mames, es otro pedo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Teníamos el escéptico del grupo, que era el Javi, porque la verdad es que estuvimos mucho tiempo, desde que anocheció hasta la experiencia que les voy a contar, estuvimos como una hora y media viendo mamadas, ¿no? Oye, ¿qué es eso? Y Javi, no, eso es español, ¿no?
Eso es una estrella fugaz porque acaba de pasar rápido, no sé qué. Ah, no, sí, cierto. ¿Y eso qué es? No, bueno, eso es un avión porque la luz está parpadeando y si tú haces una tercia con ese monte vas a ver que la velocidad es constante y, ah, bueno, sí, es un puto avión. De repente ves una pinche luz que hacía así. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Javi, ¿qué dices? Ahí, bueno, yo no tengo puta idea, eso es, quién sabe qué, eso sí, no sé qué está pasando, ¿no? Vimos estrellas fugaces, ovnis, aviones, de todo. Cuando ya el grupo se empezaba así como si, bueno, pues bueno, ya vimos de todo, ya vámonos al observatorio, empieza una luz parpadeando, como cuando hay un show en algún casino o algún lugar importante donde envían un reflector gordo al cielo, ¿no? Y que se ve una luz en el cielo como la batiseñal, ¿no? Como cuando le hablan a Batman, que se ve una pinche, ponme la de Batman, una luz en el cielo, ¿no? Pero en vez de verse una columna, en vez de verse una columna de luz de abajo para arriba, solamente se veía el círculo de luz como si alguien desde arriba lo estuviera proyectando hacia abajo, hacia la nube. Era de noche, pero se veía que había una pinche nube ahí y un reflector en la nube. Esa luz hacía un circuito redondo, haciendo una especie como de espiral, en donde aparecía la luz y hacía intermitencias, pum, 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 y hacía un semicírculo y se alejaba en línea recta. Le preguntamos a César, güey, ¿qué hay para allá donde apunta la luz? Me dice, güey, es la línea, o sea, para allá están las mesetas de Nazca y de Palpa. Es como si nos estuvieran diciendo, güeyes, no vayan aquí, vayan para allá. No las vio una persona, las vimos 33 personas. Al principio era una, y después dos, una, dos, y luego cuatro, una, dos, tres, cuatro, y duraron media puta hora. Al final, ya todos estamos como que, bueno, pues es que no entendemos, o sea, díganos qué pedo, porque no sabemos qué está pasando, ¿no? Todos acá, a ver qué teoría tienen, Javi, ¿qué es eso? No, ya me cagué, dice, ya no sé qué chingados es eso. Bueno, ya intentamos, a ver, es una espiral phi, a ver, cuenta cuántas luces son, el patrón, es una nota musical, ¿qué carajo es? Nunca supimos. En el momento en que empezaron a aparecer las luces en el cielo, toda esa meseta que ven se llenó de neblina. Una neblina densa, ¿no? Alguien caminaba porque nosotros todos estamos sentados justo aquí, justo aquí. Se llenó de neblina y entonces dijimos, bueno, pues el caminito es para allá, ¿no? Pues a ver, vamos a meternos en la pinche neblina a ver si nos sale el pinche alien, ¿no? Y nos metimos por turnos. Vero dice que la jalaban, pero bueno, es que también había un par de extranjeros en el... No sabemos quién la jaló o cómo, pero a Vero la jalaban. Y bueno, pues nos metimos en la niebla, fuimos hasta el fondo. Me encantaría decirle, sí, bajó el pinche alien, fue un encuentro cercano, pero no pasó nada. Bueno, a Vero sí le pasó porque sí la jalonearon bien duro, pero más allá de sensaciones extrañas, por cierto, sacamos fotos en adentro y todas las fotos salían veladas, blancas, azules, raras. Y bueno, pues al final no supimos qué pasó. Llegó la hora de irnos, se acabaron las luces, se disipó la neblina, no supimos qué pedo, pero ahora sí ya nos teníamos que ir a Nazca a ver el observatorio porque el astrónomo iba a estar hasta cierta hora y nos tuvimos que ir. Pero fue un show de luces de media hora inexplicables. ¿A dónde? A 3 horas de los cráneos alargados, las piedras impresas de millones de años de antigüedad, etcétera, etcétera. Curiosamente el terreno estaba así, nadie se cayó, o sea, nadie se cayó, se rompió el hocico y el terreno es así, cabrón.
Y nadie se rompió el hocico de noche con neblina, cosa curiosa también. Estas son algunas otras fotos de las líneas de Nazca, estos charros, las figuras. Si eso no son pistas de aterrizaje, yo honestamente no sé qué son. En Perú, muchas otras cosas, encontramos el famosísimo Machu Picchu, una construcción en donde vemos dos estilos diferentes de construcción. La estructura ciclópea, con cortes rectos, lisos, piedras grandes y sólidas, y piedritas totalmente desordenadas. ¿Qué nos dice? Que hubo una construcción previa y una construcción posterior. Significa que no solo una cultura estuvo haciéndola de pedo en Machu Picchu. De hecho, pareciera que todo el complejo arquitectónico de Machu Picchu estuviera justo orientado al punto central. Un punto central que es exactamente aquí. 3 ventanas con una especie de faro o de palo de piedra adelantito de esas 3 ventanas. El tamaño de esas piedras, aquí no se ve muy bien, pero el tamaño de esas piedras está gigantesco, embonadas perfecto. Vean cómo hay dos tipos de construcción. Esta que se llama ciclópea, que encontramos en Egipto, en Machu Picchu, bueno, nada más en Machu Picchu, en un montón de lugares de Perú, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, Machu Picchu. Y esta otra que ya, ahí sí en esta sí te creo que ahí el Inca estuvo moviendo su piedrita, pero en esta, no mames, no veo al Inca haciendo este pedo, güey. O sea, yo respeto a las culturas y lo que quieran, pero no veo al pinche Inca encajando estas piedras como son. Los cortes lisos, vean lo liso de esta pinche piedra, cabrón. Y tú te paras, y digo, yo no soy un pinche nórdico de 2 metros, pero mido casi 1,80, y esa piedra, yo llego como aquí, cabrón. O sea, son piedras gigantescas, con cortes totalmente lisos. Vean, no mames, o sea, ¿qué pedo? Parece que las cortaron con láser. Estuvimos en un lugar llamado Ollantaytambo, lejos de Machu Picchu, en donde había una piedra a medio terminar. Literalmente estaba la parte, estuve buscando esa foto, pero no la encontré porque tengo 20,000 fotos, soy un pinche chino yo en otro lugar, pero encontramos una piedra a medio terminar, donde una tarjeta de crédito no entraba de lo liso del corte a la parte ruda de la piedra. Literalmente están cortadas con algo que pareciera láser. Vean el tamaño de esas piedras, el peso que deben tener y la exactitud con la que están ensambladas es absolutamente extraordinaria. Esas son las 3 piedras en donde parece que todo Machu Picchu está en torno a ellas. Y esta otra piedra como calendárica a donde da o asoman estas 3 ventanas. Con las piedras probablemente más grandes de todo Machu Picchu. Vean el tamaño. Esto ya es otro tipo de construcción. Vean lo liso de los cortes. Esto ya es todo el complejo. Aquí están estas 3 piedras, esta piedra como calendárica, esto que le llaman el altar, y ya todas las otras ya son construcciones ya más pequeñitas en tamaño de piedras. Esto es Machu Picchu. Hay que tener suerte porque a veces hay una pinche niebla que no te deja ver ni madres, pero yo he ido como 4 veces y siempre que voy con gente está tapado, pero cuando voy solo está despejado. Estas son las famosas 3 ventanas. Y esto es, no hombre, qué mamador está Machu Picchu, de veras. Bueno, el chiste es que hay otras, muchas ruinas en Perú. Este es Pachacamac. Bueno, esto es Cahuachi y esto es Pachacamac. Otras ruinas. Este ídolo de Pachacamac se parece mucho a los ídolos que están tallados en el Museo de las Piedras Grabadas del Dr. Cabrera. Y bueno, en otros museos de Perú vemos todo lo que les decía referente a la luz y el sonido, ¿no? El oro de los dioses, aleaciones extrañas, etcétera, etcétera. Y bueno, estas no son las únicas construcciones en el mundo. Esto es en Chiapas, visitamos varias ruinas en Chiapas, volvemos a encontrar los patrones de 3, estas ya son
Volvemos a encontrar la iconología serpentina, construcciones grandotas, son altísimas, con decorados que tienen que ver con calaveras, serpientes, seres con gorros que les alargan la cabeza, sarcófagos, etcétera, etcétera. Serpientes al lado de calaveras, ¿no? Estas ruinas, estas creo que son Toniná, en Chiapas. No, Ekbalam, eso ya es en la Riviera. Estas fueron en Chiapas. Igual, iconología serpentina. Aquí no se ve muy bien porque ese teléfono era no tan bueno. Pero igual, vemos las serpientes encima de las cabezas de los humanos, hablando de esa realeza. Humanos pequeños saliendo de gorros, una especie como de creación humana. Todo esto es Toniná, en Chiapas. Bueno, esto ya no es Toniná. Toniná eran las pasadas. Este se me olvida cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Pero también está en Chiapas. Y bueno, seres con pieles diferentes. Esto es Yaxchilán, también en Chiapas, son otras ruinas. Y bueno, encontramos bastantes iconografías muy parecidas en todos estos lugares. Miren, parece Camboya este pedo. Yo me sentía como Lara Croft, versión naco en Chiapas, ¿no? Y es bien curioso porque, si se fijan, si tú estás en Chiapas y te vas totalmente recto, pónganme el mapa. Si tú estás en Chiapas y te vas todo para allá, llegas a la zona donde encuentras esas mismas construcciones, donde está la película de Tomb Raider con la Mami Ricky de, ¿cómo se llama? La ex de Brad Pitt, de Angelina Jolie, antes de que tuviera cara como de bruja, de mala de cuento. Ahí, justamente antes de que tuviera cara maléfica, es exactamente la misma latitud, con construcciones totalmente similares, muy parecidas. Y esto también en Chiapas ya es Palenque. En Palenque encontramos un arte tremendo, una capacidad de talla impresionante. Volvemos a encontrar construcciones muy similares. Esto ya es Teotihuacán, ya me pasé. Ya me fui a otras fotos. Pero bueno, el chiste es que vamos a encontrar iconografía muy similar en muchos lugares del mundo. Regresando con el tema de los extraterrestres, antes de irnos a las culturas y la chingada. Vemos que estas representaciones serpentinas de dragones alados junto con los dioses, seres con cabezas grandes, ojos profundos, las vamos a encontrar, estos seres con serpientes, etcétera, etcétera. Inclusive estos dioses peleándose entre ellos, seres alados, escenas de batalla, dioses con cuernos en Sumeria, dioses lagartos, ¿verdad? Esto se encontró en una necrópolis de la península ibérica, lo que hoy sería España o Portugal, seres serpentinos, seres reptiloides tallados en piedra. Y llegamos a representaciones que nos dan a entender que no solamente hay una sola especie que intercede o interviene en la historia humana. Este ser representa a una raza pequeñamente diferente, conocida en Sumeria como los Mushir, mejor conocidos como los dragones. Vean la película del Exorcista, la original de Linda Blair, y la posesión empieza con unos güeyes haciendo una excavación, sacando una estatua. Es esta. La película del Exorcista nos está diciendo
que una efigie que representa un extraterrestre es responsable de una posesión demoníaca. Nos están queriendo decir que los demonios y los extraterrestres no son cosas diferentes, sino estamos hablando de algo muy similar. Estos Mushir o los dragones alados los vamos a encontrar en varias representaciones, son diferentes a los reptiles ligeramente. Y luego encontramos estas, los famosos Miminu, los cabeza de hormiga, conocidos hoy como los grises, también representados. Y esta es otra, los famosos Imdugud, otra especie que son los que encontramos labrados en Teotihuacán, lo vemos en Egipto, en Sumeria, dioses con cabezas de águila parecidos a pájaros, y los Dogon en África nos hablan de la raza de Nomo, una raza que parecen anfibios. Curiosamente, los Dogon tienen un conocimiento astronómico tremendo, cuando no tienen la tecnología, pero ni por puta madre andan en taparrabos esos cabrones. Y saben de Sirio, las Pléyades, constelaciones, cuando, güey, o sea, y ellos dicen que la humanidad fue sembrada por seres de las estrellas como su gran dios Nomo. Y ahí nos hablan de un ser anfibio. Este es un Mushir, uno de los famosos dragones, que ya mañana les enseñaré fotos de museos con jarrones chinos, donde vamos a ver representaciones muy parecidas de estos Mushir, un Indus. Y bueno, vamos a ver una lucha representada en Egipto, en Sumeria, de un dios y su familia, Enlil y su hijo Ninurta, contra otras razas de extraterrestres, como si lo estuvieran corriendo. En estas razas, en estas luchas, se representa mucho a Enlil dando muerte a otro ser de la mitología sumeria llamado Tiamat, que era la madre o la diosa madre de ellos, es decir, una ancestra, que nunca vino a la Tierra, pero es la que les dio origen a ellos en otras constelaciones de las que ya les hablaré. Y Enlil le dio muerte a esa serpiente madre previa a los tiempos. En la Biblia lo conocemos como Yahvé dando muerte a Leviatán, la serpiente primigenia. En las leyendas nahuatlacas, Quetzalcóatl dándole muerte a Chipactli, de la cual hizo la Tierra o el planeta. ¿De dónde puta madre venían estos güeyes? Porque hasta ahorita hemos visto como 3 o 4 razas diferentes, cabrón. Todas o la mayoría tienen que ver con los reptiles y eso, cabezas alargadas, hay cráneos alargados. ¿De dónde chicos venían? Se los cuento después de un break. Descansen sus mentes. Los cristianos miéntenme la madre mientras. Son las 6:40, hora de México. Nos vemos en 20 minutos de regreso, 7 de la tarde. Continuamos con clase. Descansemos un ratito.